רחוק. יתגדל ויתקדש שמר חבל אמן ועלמא דברה ברכותי בחמליך מחולתי בשמח ולגני בקרב משיחי אמן בחייכון וביובכון ובידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמן יחס מרחבה מברעני על תלמד על מאיה במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו יתברא ויתרווח ויתבהר ויקטרומה ויגנשא ויחתר ויתעלה ויקטלה שמי קדושה באמרו אמן להעמיד כל ברכתה שירת תזבחתה ונחמתה להמירם בעלמא במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן על ישראל והרבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם דעסקים באוידייתא קדישא ובאתרי אדם בדיבחולתה ואתה לחילנה דודכם ודחולכם בחיצה ברחמל מלכודן מראה שמיה והרע במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן יחשלמה רעה משמיה חיים בחץ זבה וישועה ונחמה בחץ זבה ברחבה ברצלה לחשלמה רבה מן שמיה חיים בחץ זבה בישועה ברחמה בשת זבה ורפואה וכלה ולכה בחברה ברחבה בחצלה לנו דוכל עמוד ישראל ואמרו שלום ברומך וברחמך תעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן ואמרו אמן תפילתך. ברוך אתה אדוני
אלוהינו, אלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל גומר השנים טובים, עונה הכל בסוחר הזה אבות, מבינו ילד ובנכד, בימיו זנה וקרא, מלך זרע מושיע ומגן, ברך אדוני, מגן אברהם. עבדתי בו לעולם אדוני, וחיי מדינת הורידתם מחכה חיים וחסד, בחיי מתים ולחמך אמינים. סומך נפשי ורוצה חיים, ומתאים יסורי, ומקיים אמונתו לפני עבר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה
ויחי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינזו משנאיך מפניך, אם מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה ומחמוד ישראל בקדושתו. Para hoy nos corresponden dos parashá, Matot y Masei.
Matot, tribus, más 6 jornadas. Las aliot son, la primera aliot la encontramos en el libro de Bamidbar, números 31 al 31:12. La segunda del 31:13 al 54. La tercera aliá está en el 32:1 al 32:19. La cuarta aliá del 32:20 al 33:49. La quinta del 33:50 al 34:15. La sexta del 34:16 al 35:8. La séptima del 35:9 al 36:13. Y el Matzir lo encontramos del 36:10 al 13. Pasamos ya a mirar las diapositivas. Dice la palabra: habló Moshe a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Hashem ha mandado. Cuando alguno hiciere voto al Eterno, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. La palabra voto realmente no existe en el hebreo. La palabra es nedarim, votos, se traduce como votos. En el judaísmo, un neder, que su plural es nedarim, es una declaración hecha usando el nombre del Eterno, de la aceptación de una promesa hecha por uno mismo, declarando que la promesa debe cumplirse con la misma importancia que un mandamiento. El neder o voto puede consistir en realizar alguno de los actos en el futuro, ya sea de una vez o con regularidad, o en abstenerse de un tipo particular de actividad de la elección de la persona. El concepto del neder y de la ley judía rodea y se describe al principio de la Parashá Matot, como lo estamos viendo. La palabra neder es a menudo traducida al español y a otros idiomas como voto, pero esto no es exacto. Un neder no es ni un voto ni un juramento. El juramento es conocido como shevuah. Un voto traducido a menudo como promesa no es lo mismo que un juramento. En general, un juramento asegura a otros que lo que se dice esperás, mientras que un voto implica una relación del Eterno con la persona que hace el voto. La simple recitación de un voto no se considera un juramento. No hay una sola palabra en el español para describir un neder. La palabra neder se menciona 33 veces en la Torá, 19 de las cuales aparecen en el libro que estamos viendo, Bamidbar. Los votos son promesas verbales que se hacen al Eterno y a menudo como respuesta a un favor recibido por el Eterno. La persona que hace el voto puede ofrecer una cosa, una acción o la promesa de una acción futura. Esto es un acto de confianza entre las personas y el Eterno. Se espera que una persona que hace un voto cumpla lo que promete. ¿Por qué? Porque es que lo importante es que se considera el poder de la palabra es muy fuerte. Él es el que habla, él habla, lo que hablamos nos distingue a nosotros de los animales. Tenemos el poder de lograr mucho, para bien o para mal, debido a la fuerza de un neder y al hecho de que uno debe cumplir absolutamente si se hace. A veces se hacían votos para conseguir algo del Eterno, a cambio de ayuda o bendición del Eterno. La persona que hacía el voto prometía hacer o dar algo. Por ejemplo, Jacob prometió adorar al Eterno y dar a Dios una 10ª parte de todo lo que tenía. Si el Eterno lo protegía, él dice: yo le daré al Eterno el diezmo de todo lo que me dé, si me lleva, si me trae, si me da vestido. Eso es uno de los votos más importantes que se ha hablado dentro del judaísmo. En la siguiente diapositiva podemos ver también Ana. Ana le pidió al Eterno que se le diera un hijo y a cambio le prometió dedicárselo para su servicio en Silo. Lo encontramos en el primer libro de Samuel 1. Y los marineros, que eran inconversos, que iban con Jona, cuando Jona decide no hacerle caso a la palabra del Eterno, hicieron una promesa del Eterno para que los marineros que iban con Jona le hicieran promesas a Dios para que calmara la violenta tormenta del mar. Cuando ellos vieron que el Eterno que el Eterno apagó la
tormenta, cuando ya no hubo tormenta, creyeron en el Eterno. Por el testimonio de Jonah, que a pesar de ser un testimonio que no era consecuente con lo que estaba haciendo, porque estaba desobedeciendo al Eterno, los marineros supieron quién era el Eterno de Israel. Y dice la palabra, en Jonás dice, entonces clamaron al Eterno y dijeron, te rogamos ahora, Achén, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Eterno, has hecho como has querido. Y tomaron a Jona y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres al Eterno con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Adonai, e hicieron voto. Otras promesas se hacían para agradecer al Eterno, sin esperar nada a cambio. El rey David prometió que él no descansaría hasta que encontrara una casa para el Señor y el arca sagrada. Esto lo encontramos en el libro de los Salmos 132. El Eterno también hizo promesas. El Eterno le prometió a David que iba a tener su reino siempre iba a estar presente, que siempre habría alguien de la estirpe de David que sería rey. Por eso nosotros tenemos a nuestro rey, Yeshua Mashiach. En el libro de Génesis, Bereshit, también podemos encontrar otros ejemplos o promesas de votos del Eterno. El Señor prometió que nunca más destruiría a los seres vivientes o castigaría a la tierra por los pecados del pueblo con agua. El Señor prometió bendecir a Abraham y a sus descendientes para que fueran una gran nación. El Señor prometió descendientes a Abraham tanto como las estrellas del cielo. Pero la Torá también incluye reglas para hacer votos y promesas. Habría leyes sobre las ofrendas presentadas para hacer un voto de paz, también llamado sacrificio de reconciliación. Y sobre el tipo de ofrenda era aceptable para hacer un sacrificio por una promesa. Las leyes también fijaban el precio para recomprar personas o propiedades prometidas al Eterno. Había reglas especiales para aquellos que se dedicaron al Eterno mediante la promesa de convertirse en nazareos. Es posible que Rab Shaul, el apóstol Pablo, estuviera haciendo una especie de voto nazareo cuando se cortó el cabello e hizo una promesa al Eterno en la ciudad del pueblo de Cencrea. Lo podemos encontrar en el libro de los Hechos 18. Y dice, mas Pablo, Shaul, habiendo detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Algunos nedarim o votos están hechos por la cercanía con el Eterno y por dedicación personal. El neder es una forma de comprometerse con la Torá y con las misbó y la práctica religiosa, y por eso podemos encontrarlo en Hechos 22 también con Rab Shaul, cuando empiezan los ancianos a decirle a Pablo, bueno, ¿qué pasa? ¿Usted está o no está cumpliendo Torá? Porque ellos dicen, lo encontramos en el libro Hechos 22, 21, pero se nos ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moshe, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto y te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo y purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informa acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Si bien es cierto que en general uno debe cuidar el hablar y mantener la pureza, el versículo señala que si uno no cumple con su palabra, la palabra se profana. Y si por el contrario se usa adecuadamente y cumple sus promesas, la santifica. Esto es lo hermoso del poder que nosotros tenemos con la palabra, de que si le prometemos algo al Eterno, estamos obligados a cumplirlo. Podemos mirar la siguiente diapositiva. El hecho de cumplir la palabra es lo que hace que su palabra sea sagrada. Y al contrario, cuando uno falla la palabra, su hablar se profana. Debemos estar atentos a lo que decimos y cumplir con lo que prometemos, ya sean votos o nedarim o promesas simplemente. Debemos ser cuidadosos
y cumplir con lo que decimos. De esta manera lograremos conservar la santidad que tiene la palabra y mantener así la fuerza que el Eterno le dio a esa palabra que nos permite a nosotros bendecir. Al fin y al cabo, el Eterno creó el universo con las palabras. La palabra tiene el poder de crear y de modificar la realidad física. Uno nunca debería pronunciar precipitadamente un juramento, un voto o una promesa. Quien emotivamente lo hace y luego más tarde deja de cumplirlo es asemejado a un hombre que toma una espada para apuñalarse. Está destinado a dañarse. Tengamos cuidado. Dice el libro de Devarim 23 de Deuteronomio: cuando haces un voto al Eterno tu Elohim, no tardarás en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Elohim tu Dios de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo que prometiste al Eterno tu Elohim, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. En la siguiente diapositiva encontramos el Salmo 66. Dice: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. En estos momentos, en pandemia, cuando estamos viendo tanta gente morir alrededor nuestro, cuando estamos viendo todo lo triste que es, qué bueno es decirle: Señor, gracias porque me salvaste la vida, gracias porque me guardaste. Qué bueno es decirle al Señor: te voy a prometer esa ofrenda, te voy a prometer eso que he querido ofrecerte desde hace tiempo. Qué hermoso es poder bendecir al Eterno con lo que Él nos da. No es necesario hacer una promesa al Señor, pero cuando se hace la promesa, el Señor espera que la cumplamos. Por eso en el libro de Eclesiastés 5 podemos ver que es insensato hacer votos a la ligera. Dice Eclesiastés 5, dice: cuando fueres a la casa del Eterno, guarda tu pie y acércate más para huir que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante del Eterno, porque el Eterno está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando al Eterno haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No es el que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue tu ignorancia, porque ¿qué harás? Porque harás que el Eterno se enoje a causa de tu voz y que te destruya las obras de tus manos. Tengamos cuidado, porque a veces nos emocionamos demasiado y a veces decimos cosas que no podemos cumplir. Sin embargo, esta regla general era restringida en los casos de una promesa hecha por una mujer bajo la jurisdicción del padre o el esposo. Los votos que sí hacían las mujeres que fuesen jóvenes y estuviesen con sus padres, o las casadas, los padres o los esposos las podían romper cuando las oyeran. Si ellos no las rompían, entonces quedaban infirmes. Así que una mujer joven y soltera que vivía en la casa del padre, o una mujer que estaba a punto de casarse o que ya había hecho, no estaba obligada a cumplir su promesa si el padre o el esposo, según fuera el caso, la desaprobaba. Esta desaprobación debía ser expresada el mismo día en que se había enterado de la promesa. De otro modo, cargaría con la culpa por su incumplimiento. Las promesas de una viuda o divorciada creaban una obligación. Si una mujer hace una promesa a Hashem o se impone una prohibición a ella misma mientras vive en su casa de su padre durante su juventud, si su padre se lo dificulta en el día en que se entera, todas las promesas y las prohibiciones que se ha impuesto ella misma no se mantendrán. Pero si se hace estas promesas en casa de su esposo o se impone una prohibición mediante un juramento, si su marido la revoca cuando se entera, cualquier cosa que sus labios emitan con respecto a sus votos o prohibiciones no se mantendrá, su esposo las ha revocado y Hashem debe perdonarla.
Cualquier promesa, juramento obligatorio o aflicción propia de su marido puede aceptarla o revocarla. Cualquier promesa que haga debe ser primero validada por el esposo. ¿Necesita acaso su permiso? Esto es hermoso, porque es que a veces creemos que esto es machismo. No, esto es una integración hermosa, una coinonía familiar. ¿No es adulta la mujer capaz de hacer sus propias promesas y de llevarlas adelante? Examinemos el rol del padre en la solución de la promesa de su hija. ¿A quién aplica? El término que se usa en la Torá es Bine Urea, durante su juventud. Rashi explica que el versículo no se refiere a una niña menor porque sus promesas no son en absoluto restrictivas, ni a una adulta soltera porque ella es responsable por sus propios juramentos. Entonces solo hay un breve periodo en el que el padre puede dejar sin efecto las promesas de su hija, cuando ella está en la etapa de la adolescencia. Una viuda o una divorciada es responsable por sus propias promesas. ¿Qué pasa en el caso de que un esposo que anula las promesas de su esposa? También existían reparos. El tipo de promesa que un esposo puede invalidar es un juramento de aflicción sobre uno mismo, uno que restrinja la comida, la bebida, el sueño u otras necesidades físicas, o una promesa que tenga un impacto en su relación como familia. Lo que resulta interesante es el siguiente diapositiva. El poder de la anulación que da a los hombres es dentro del contexto de una relación. Una mujer adulta cumple o incumple sus propias promesas, mientras que un marido puede desautorizar las promesas de su esposa y un padre de su hija, pero solo en su juventud mientras está bajo su tutela. Esto nos lleva a creer que la Torá no se refiere a la capacidad de una mujer de ser independiente y pensar por sí misma, sino que aquí la moraleja es que tiene que ver más bien con el vínculo entre el padre y su hijo y su hija, entre el marido y la mujer. Por eso es que la solución de las promesas solo sucede en el marco de una relación fuerte. El vínculo entre el padre y el hijo y entre el esposo y la esposa garantiza cualquier equilibrio en el hogar. El hombre que no se entromete para reprimir a la mujer, sino todo lo contrario, para elevarla, para dignificarla, para asegurarse de que ella misma aprecie el vínculo que la protege. Entramos a la segunda alía. La venganza contra Madián. Adonai habló a Moshe diciendo: haz venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después será recogido a tu pueblo. Con la salida de los israelitas de Egipcio y el inicio de su camino rumbo a la tierra prometida, las relaciones entre los israelitas y madianitas dejan de ser conveniencia y se tornan violentas. Temeroso por el poder, la avanzada de los israelitas, ya que habían derrotado a los amorreos, Balar, rey de los moabitas, cierra una alianza con los ancianos de Madián. Madianitas y moabitas se reúnen dinero y regalos para pagar a Bilán para que maldiga a Israel. Obra que por acción de Hashem fracasa ostensiblemente, incluso teniendo resultados contrarios. Pero lo que no consiguieron los moabitas y madianitas por medio de Bilán, lo logran a través de sus mujeres. Esto lo vimos hace 15 días cuando Rabino nos enseñó la parashá, las cuales seducen a los israelitas y les inducen al culto del falso dios Baal. A raíz de la idolatría, se aviene sobre los israelitas una plaga que, según relata la Torá, ciega la vida de 24,000 personas. Además de los muertos por la ira del Eterno, otros más perecen a raíz de la purga iniciada por Moshe en contra de los que se consagraron a Baal. El desenlace de la historia acontece cuando Pinjas, celoso del Eterno, arremete contra un israelita de nombre Sinri y una mujer madianita de nombre Cosbi, atravesando a ambos con una lanza. La corrupción en torno a las mujeres de Moab y de Madián pasará entonces a ser un recordatorio constante para los hijos de Israel. Estos acontecimientos son remembrados en otra ocasión como prueba de la doble debilidad moral de parte del pueblo de Israel y su poca fidelidad al Eterno.
cambiaron el Dios de un momento a otro. El Eterno que los había protegido, el Eterno que los había guardado. Porque un momento de emoción cayeron en pecado. Pero el incidente con las mujeres de Moab y Madián no culmina con la muerte de los apóstatas al interior de Israel. Posteriormente el Eterno reclamará venganza por los hijos de Israel que sucumbieron por la seducción de los madianitas. Dice, haz pues la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después será recogido a tu pueblo. La guerra de Madián pasó a ser una simple acción bélica cuyo propósito era desplazar a un enemigo a un movimiento espiritual que consiguió educar al pueblo de Israel en valores morales y en el sentido de honor, tanto del Todopoderoso como de cada uno y uno de ellos. Cuando damos los pasos necesarios para enmarcar adecuadamente nuestras acciones, tanto antes de embarcarnos en un emprendimiento como durante su ejecución, nos aseguramos de recordar en todo momento quiénes somos y cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros verdaderos objetivos. Esto nos ayuda a conservar nuestra brújula moral en dirección correcta y mantener nuestras acciones libres de impurezas. Y también a conservar nuestra sensación de propósito y significado en todo lo que hacemos. Oche, entonces se prepara para su última batalla y envía a 12,000 hombres, 1,000 por cada tribu. Van a luchar contra Madián. Algunos comentaristas dicen que eran los que más estaban representados, los que eran verdaderos sadequín. La Torá omite todo tipo de datos sobre la guerra. En un lenguaje lacónico no dice nada más que Israel salió airoso y de la misma salió con un gran botín. Tenemos entonces a guerreros victoriosos junto a un gran botín que vuelven al campamento. ¿Cómo lo recibe el pueblo? ¿Cómo lo recibe su líder Moshe? Uno esperaría que a la vuelta de una gran batalla, todas las personas y las mujeres estuviesen coreando el nombre de los guerreros y que su líder los aplauda por haber vindicado el nombre del Eterno. Acordémonos que pasaba cuando David llegaba de las guerras, que salían las mujeres a cantar, Saúl mató a sus 1,000, David a sus 10,000. Sin embargo, aquí la Torá presenta otra faceta, otra forma de entender la realidad. Y estas son las palabras que Moshe les anuncia a los soldados, incluso antes de pisar el campamento. Las podemos leer en esta diapositiva. Dice, y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, cualquiera que haya tocado un muerto, permaneced fuera del campamento 7 días y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Moshe no reivindica la sangre derramada del adversario, ni alaba la victoria militar, sino que apenas vuelven los soldados les advierte que han quedado impuros. Moshe les dice que la guerra impurifica, que ellos, sus vestimentas y todos sus utensilios han quedado impurificados por haber estado en contacto con la muerte. Al volver de la batalla, el pueblo judío no celebra la victoria, sino que advierte que quien pasó por aquella estancia se encuentra en un estado de impureza que necesitará un tiempo, una semejanza según el pensamiento bíblico para volver a purificarse. La siguiente diapositiva podemos leer: nadie sale limpio de una guerra. Quitar una vida aun cuando sea necesario para salvaguardar la vida propia, la de nuestra familia o la de nuestra nación, nos mancha, nos impurifica y nos debería perturbar. Nadie sale puro de una guerra. Sin embargo, no solo los combatientes necesitan purificarse, sino que todo objeto del botín y toda prenda de ropa debía también ser purificada. Cuando volvían de la batalla, existían, según la legislación rabínica, 2 formas de purificar los objetos que habían sido impurificados por algún motivo. Uno es el que aquí detalla la Torá, que dice que todo objeto que resista al fuego debería ser pasado por fuego y todo aquel que no resiste al fuego debería ser sumergido en agua. Luego de haber sido abrazado por el fuego o sumergido en el agua,
El objeto debía ser reutilizado. Sin embargo, este era un proceso largo, tedioso y a veces complejo. Hay veces que la impureza, aquello malo, negativo, está tan arraigado a nosotros, en nuestros objetos, en nuestra sociedad, que al parecer la única posibilidad es destruirlas para volver a empezar. Así sucedió en los tiempos de Noé, donde la corrupción y la violencia eran tan extendidas que la única posibilidad era sacudir el mundo, destruirlo, para volver a empezar. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, podemos encontrar en el versículo 6 que dice: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en el agua, pero los cielos y la tierra existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres limpios. Perdón, de la perdición de los hombres impíos. El Salmo 66 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En la siguiente diapositiva podemos ver el profeta Malaquías describe esta prueba como fuego y jabón. Malaquías 3:2 dice: pero ¿quién podrá soportar en el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. La prueba final será como cuando un lavandero restriega las ropas sucias, aunque el trato sea fuerte. El fin es no destruir la ropa sucia, sino que se restriega para limpiarla. De forma similar, cuando un joyero somete el oro o la plata al fuego, no es para destruir el metal, sino para quitarle la escoria, la basura. En el libro de Daniel 12:10 podemos encontrar que dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán impíamente, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. La misma revelación recibió Johanán en el libro de Apocalipsis 7:13 al 17. Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos están vestidos con vestiduras blancas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, ya han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En la siguiente diapositiva podemos ver: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Rúa eterno se ofreció a sí mismo sin mancha al Eterno, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así como los objetos del botín fueron purificados y utilizados para el servicio del templo, también nosotros somos purificados por la sangre de nuestro Mashiach para servir al Eterno. Él es agua viva. Él nos limpia. Él nos prueba. Él nos purifica. Ya podemos pasar a Rubén y a Gad. Cuando ya en la Parashá Matot podemos darnos cuenta que después de conquistar los territorios al este del río Jardén, pidieron los miembros de las tribus de Rubén y Gad, quienes tenían mucho ganado, no cruzar el río Jordán rumbo a la tierra de Canaán y recibir como posesión aquellas tierras que eran buenas para el ganado. Lo podemos encontrar en esta parashá en Números 31, 32, 12, del 1 al 6. La respuesta de Moshe: ¿acaso vuestros hermanos habrán de ir a la guerra y vosotros os asentaréis acá? Refleja su desilusión por el hecho de que el cambio de generaciones no trajo el cambio de valores esperado. Moshe no vio en ellos sentimiento nacional, no entendían la misión que todo el pueblo debería cumplir en su tierra y se preocuparon solo por sí mismos y por sus bienes. Peor aún, Moshe les explica, después de recordarle los pecados de sus padres y la respuesta del Eterno en el pasado, que su ejemplo puede influir sobre todos los hijos de Israel,
hasta tal punto que no querrán cruzar el río Jardén, lo que causaría la ira del Eterno y el pueblo de Israel continuaría deambulando por el desierto. Pero Moshe llega a un acuerdo con ellos. La tribu de Rubén y la de Gad se asentarán en los territorios que pidieron con la condición de que participarán en la guerra de conquista de la tierra y su división entre las otras 9 tribus y media, incluyendo la media tribu de Manashe. La forma en que Moshe maneja la crisis por sí mismo nos enseña que para él la travesía aún no terminó. Es decir, hay que dar al errante en el camino una nueva oportunidad. Solo mediante la educación se puede influir en el pueblo y corregir su camino. Y aquí vamos a ver algo muy hermoso de Moshe. Una resolución de un conflicto. Una de las tareas más difíciles de un líder es la resolución de los conflictos. Sin embargo, también es la más importante. Donde hay liderazgo y hay cohesión a largo plazo dentro del grupo, cualesquiera que sean los problemas a corto plazo, donde hay falta de liderazgo, donde los líderes carecen de autoridad, gracia, generosidad de espíritu y de capacidad para respetar posiciones que no sean las suyas, hay conflicto, traición y falta de confianza. Los líderes son personas que ponen los intereses del grupo por sobre cualquier subdivisión. Se preocupan y se inspiran en otros para que también lo hagan por el bien común. Los israelitas estaban en la última etapa de su viaje hacia la tierra prometida. Ahora estaban situados en la orilla este del río Jardén y tenían su destino a la vista. 2 de las tribus, la de Rubén y la de Gad, que tenían grandes rebaños y mucho ganado, sentían que la tierra en la que ahora estaban era ideal para sus propósitos. Era una región ideal para el pastoreo. Entonces se acercaron a Moshe y le pidieron permiso para quedarse ahí en ese lugar y empezar a tomar su parte en la tierra de Israel. Dijeron: si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión, no nos hagas pasar el Jardén. Moshe advirtió inmediatamente el peligro. Las 2 tribus estaban poniendo sus propios intereses por sobre los del conjunto del pueblo. Abandonarían al pueblo en el momento en que más lo necesitaba. Había una guerra, de hecho una serie de guerras, que debían ser peleadas si los israelitas iban a heredar la tierra prometida. Como les explicó Moshe a las tribus: ¿irán vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedaréis acá? Porque desalentáis a los hijos de Israel a fin de que no pasen a la tierra que Hachén les ha dado. La propuesta tenía un potencial desastroso. Moshe le recordó a los hombres de Rubén y Gad que lo que había pasado en el incidente de los espías. Los espías habían desmoralizado a la gente cuando 10 de ellos dijeron que no serían capaces de conquistar la tierra, que sus habitantes eran demasiado fuertes y que las ciudades eran impenetrables. Aquel único momento bastó para condenar a toda una generación a morir en la tierra salvaje y retrasar la conquista 40 años. Y aquí ustedes se han levantado, sigue diciendo Moshe, en lugar de sus padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún más a la ardiente ira de Hachén contra Israel. Pues si se deja de seguirlo, otra vez los abandonará en el desierto y destruirán a todo este pueblo. Moshe fue directo, honesto y confrontativo. La siguiente diapositiva podemos ver. Lo que sigue ahora es un modelo de cuestiones de negación y resolución de conflictos. Los rubenitas y los gaditas reconocieron los reclamos del pueblo como un conjunto y la justicia de las preocupaciones de Moshe. Pusieron un compromiso. Déjenos juntar provisiones para nuestro ganado y para nuestras familias, dijeron. Y luego los hombres acompañarán a las otras tribus a través del Jardín. Pelearán junto a ellas, incluso irán a la cabeza. No volverán a su ganado ni a sus familias hasta que todas las batallas hayan sido peleadas, la tierra haya sido conquistada y las otras tribus hayan recibido su herencia. En esencia, invocaron lo que luego se convertía en un principio de la Torá, la ley judía llamada CNNBC lo hacer, lo que significa que son actos permisibles si una parte gana y la otra no pierde. Ganaremos, dijeron las 2 tribus, porque tendremos tierra apropiada para nuestro ganado. Pero el pueblo en su conjunto no perderá,
porque seremos parte del ejército. Estaremos en la primera línea y allí nos quedaremos hasta que la guerra haya sido ganada. Moshe reconoce el hecho de que han hecho caso a sus objeciones, replantea su posición para asegurarse que tanto él como ellos han entendido la propuesta y están preparados para sostenerla. Los hace acordar en una Tenai Kafur, una doble condición, positiva y negativa. Si hacemos esto, estas serán las consecuencias, pero si no lo cumplimos, las consecuencias serán aquellas. No les deja escapatoria de su compromiso. Ambas tribus acceden. El conflicto ha sido evitado. Los reubenitas y los gaditas consiguieron lo que querían, pero los intereses de las otras tribus y del pueblo como totalidad estaban asegurados. Fue una negociación modelo. Muchos años después, se volvió bastante evidente que las preocupaciones de Moshe estaban justificadas. Los reubenitas y los gaditas cumplieron en efecto con su promesa en los días de Yehoshua, pero el resto de las tribus conquistaron Israel y se instalaron allí, mientras que ellos, junto con la mitad de las tribus de Manashe, se establecieron en Transjordania. En la siguiente diapositiva podemos mirar lo exitosa que Moshe involucra aquí 4 procesos para hacer esta negociación. La primera, separar a las personas del problema. En cualquier negociación hay todo tipo de tensiones personales. Es esencial que sean aclaradas primero para encarar el problema de manera objetiva. La segunda era enfocarse en los intereses, no en las posiciones. Es fácil que cualquier conflicto se convierta en un juego de suma cero. Si yo gano, tú pierdes. Si tú ganas, yo pierdo. Eso es lo que pasa cuando te enfocas en las posiciones y las preguntas se convierten en ¿quién quiere ganar? Pero si nos enfocamos en que no hay posiciones, sino que en los intereses que nos beneficien a todos, la pregunta se convierte en ¿hay alguna manera de conseguir lo que cada uno de nosotros quiere? Moshe se enfocó en los intereses, no en las posiciones. Las 2 tribus tenían un interés en el destino del pueblo como conjunto. Si ponían sus intereses personales por encima, el Eterno se hubiera enfadado y todo el pueblo hubiese sido castigado, incluidos los reubenitas y los gaditas. Es sorprendente lo diferente que fue esta negociación a la de Corá. Allí toda la discusión giraba en torno a las posiciones, no a los intereses. Era sobre quién tenía el derecho de ser líder. El resultado fue una tragedia colectiva. Como tercero, podemos inventar opciones en las que todos ganen. Esta es la idea que se expresa alágicamente como C, N, B, C, N, el beneficio de ambas partes. Esto ocurre porque en general cada una de las partes tiene su objetivo diferente, pero ninguno de ellos excluye al otro. Los reubenitas y los gaditas inventaron luego una opción para que ganaran todos. Si nos permite juntar provisiones temporales para nuestro ganado y nuestros hijos, dijeron, no solo pelearemos en el ejército, sino que estaremos a la vanguardia. Nos beneficiaremos porque sabremos que nuestro pedido ha sido garantizado. El pueblo se beneficiará de nuestra voluntad de asumir la tarea militar más desafiante. Y como cuarto, asegurarte de que ambas partes estén de acuerdo por adelantado en usar criterios objetivos e imparciales para juzgar si se ha logrado lo pautado. De lo contrario, a pesar de cualquier acuerdo aparente, la disputa continuará, porque ambas partes insistirán en que la otra no ha hecho lo que había prometido. Los reubenitas y los gaditas no volverían a la orilla este del Jardín hasta que todas las otras tribus estuviesen a salvo, instaladas en su territorio, y así sucedió, como lo podemos leer en el libro de Yehoshua. Esta fue, en resumen, una negociación modelo. Tan modelo es que hoy en día se enseña en Harvard, una señal de paz de muchos conflictos destructivos en el libro de Bamidbar, así como una alternativa vigente a todos los conflictos posteriores de la historia judía que tuvieron resultados horribles. Observemos que Moshe tiene éxito no porque sea débil, no porque esté dispuesto a poner en riesgo la integridad del pueblo como un todo,
no porque use palabras dulces, llevaciones diplomáticas, sino porque es honesto, tiene principios y se enfoca en el bien común. Todos tenemos conflictos en nuestras vidas. Esta es una hermosa manera de resolverlos. En la siguiente diapositiva. Después de este conflicto entramos a la Parashá Masei. Etapas. La Parashá Masei comienza enumerando las 42 estaciones del pueblo de Israel durante su viaje por el desierto. A pesar de que el éxodo de Misraim tuvo lugar en un solo viaje, sin embargo la Torá nos dice, los viajes de Israel que salieron de Egipto, los viajes en plural. ¿Por qué viaje si no viaje? Los sabios dicen que el proceso de liberación de Misraim no es un hecho de una vez, sino que es algo que continúa en cada generación hasta ingresar a la verdadera y completa redención a manos de Mashiach. No en vano la Torá nos dice, en la siguiente diapositiva lo leemos, desde Abraham hasta Yeshua transcurrieron 42 generaciones. Desde el pacto con Abraham a su cumplimiento en Yeshua y desde la salida a la libertad de Israel hasta el cumplimiento en la tierra prometida, también Abraham. Aquí hay algo muy hermoso. Cuando empieza el libro de las generaciones de Yeshua, habla de 42 generaciones. Como aquí, hablar también de 42 estaciones. ¿Por qué 42? Porque era las promesas de Abraham. Cuando Abraham recibe la promesa, el pueblo recibe la promesa de Abraham a que el pueblo tendría una tierra prometida. 42 estaciones. Y cuando nosotros que estábamos perdidos entramos en la promesa que fue hecha a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones y las familias de la tierra. En otro sentido, el momento en que decidimos liberarnos y dejar atrás todo aquello que nos esclaviza y nos impide crecer como seres humanos, no es un evento único e irrepetible. Por el contrario, es un proceso continuo que durará mientras tengamos vida, mientras andemos en Mashiach. Así como el peregrinar de Israel en el desierto solo tenía sentido por tener un objetivo y una guía claros, el entramado de los viajes constituye nuestra vida no tendrá sentido alguna si no tomamos como guía aquel a quien gracias a él respiramos, nos movemos y somos lo que nos ha hecho, a nuestro Yeshua el Mesías. Maimónides da una explicación geográfica de las 42 etapas numeradas en la Torá. Dice que a medida que los israelitas deambulaban por el desierto, presenciaron todo tipo de milagros, recibieron agua, alimento, todo lo que necesitaron. Otros dicen que los 42 lugares representan viajes espirituales que deben vivir todos los hijos del Eterno, todos aquellos guerreros que van camino a la tierra de promisión. 42 etapas es la más fundamental, si la que habla de la evidencia de la misericordia divina o la que testifica de los milagros llevados a cabo por el Eterno en un lugar específico, o la que describe las etapas espirituales de la persona. Lo que sí sé es que el viaje de nuestra vida es solo enriquecido cuando somos guiados, acompañados y nutridos por el Eterno. El pueblo acampó 42 veces en lugares escogidos por el Eterno. Algunas veces la parada era para probar al pueblo, otras para que descansaran, otras para castigarlos incluso. En cada lugar había suficiente espacio para el tabernáculo y para el campamento de cada tribu. Eran guiados por una columna de fuego que es el símbolo del Ruach HaKodesh y que es quien nos guía la verdad. La columna de nube también simboliza la Torá, la poderosa palabra del Eterno que nos enseña cómo ofrecer nuestra vida como olor fragante delante del Eterno. El pueblo peregrinó por el desierto siguiendo la gloria del Eterno y ese es un ejemplo para nosotros cada día de nuestra peregrinación. Cada estación tiene una historia, una lección que aprender. A lo largo de nuestro caminar espiritual escuchamos la voz del Eterno y debemos obedecerlo. Como creyentes podemos crecer espiritualmente entendiendo todo lo que pasó a Israel en los tiempos bíblicos. Son una imagen para nuestro pueblo hoy en día. La historia se repite.
Los tiempos cambian, pero los escenarios son los mismos. Todo lo que ocurre en nuestra vida es un mensaje del Eterno. Él nos habla a través de todos estos detalles del día, a través de todo lo que nos sucede. El Eterno nos llama a que estemos más cerca de Él, a que realmente andemos como Él quiere, que cada viaje de nuestra vida sea para nuestro beneficio. La Torá nos recuerda que a pesar de que hayamos llegado a nuestro destino, siempre debemos ser conscientes del camino que nos llevó y de no darse por sentado sobre lo que nos ha alentado y guiado a través de nuestros viajes. Por eso Él siempre nos dice, yo soy Hashem, que te sacó de la esclavitud de Egipto. Estas etapas previas pueden parecer como piedras en el camino una vez que llegamos a la meta, pero son importantes. En su momento representaron un paso más cerca hacia nuestro destino. Siguen siendo importantes ahora porque sin ellos no estaríamos donde nos encontramos. Que la gloria sea para el Eterno. Que la gloria sea por esa sangre que derramó nuestro Mashiach para que nosotros no anduviésemos perdidos en un desierto. Desde esto aceptamos que a nivel espiritual nuestra vida también es un viaje de una etapa y a otra. Y esto ilustrado por nuestra paracha, al salir de Misraim fue solo el comienzo. Salimos de la estrechez para iniciar un camino de elevación y perfeccionamiento en nuestro viaje a la tierra prometida, aquella en la que construiremos una morada para el Eterno en este mundo. Por eso la diapositiva que sigue dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la ciencia y el conocimiento del Hijo del Eterno, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Moshe da sus últimas instrucciones antes de su muerte, donde, aunque falta tiempo para ello, esas instrucciones tenían un propósito en la vida del pueblo de Israel. Enumera 5 puntos importantes que garantizarían el éxito de una sana convivencia en la tierra prometida. Planificar. La conquista de la tierra prestando suma atención al aspecto espiritual que implicaba la posesión de la tierra. La división de la tierra entre las tribus de Israel, a cada uno su parte. Establecer las fronteras de la tierra y a lo largo y ancho. Separar ciudades de residencia para los levitas. Y aquí viene la última parte, separar las ciudades de refugio. Cuando el Eterno ordenó a Moshe la repartición de la tierra de promisión entre las tribus de Israel, los levitas, no recibieron ningún territorio. En lugar de ellos se les otorgaron 48 ciudades a ambos lados del Jordán, pero 6 de ellas, 3 a cada lado del río, fueron instruidas como el Arei Miklat, ciudades de refugio. El Eterno le permite a Israel entrenarse en las Mikdot cualidades de la benevolencia, el Gesed, el balance de la disciplina, la Geburá, a través de la práctica de la generosidad compasiva para con el prójimo. Recordemos que el mandamiento del Eterno sobre la santidad de la sangre era muy explícito. El derramamiento de sangre humana contaminaba la tierra en la que vivían los hijos de Israel. En medio de ellos residía la Shekinah, la presencia del Eterno. Solo podía expiarse por medio de la sangre que había derramado si alguien cometía un asesinato. Podemos leer en esta diapositiva que sigue. El vengador de la sangre, o Goel, tenía el derecho y la responsabilidad de matar al asesino. Dice la palabra, no tendrás piedad de él, sino que limpiarás de Israel la sangre del inocente para que te vaya bien. Devarim 19:13. Hasta aquí todo muy entendible, pero ¿qué pasaba con el homicida involuntario? Aquel que, por ejemplo, mataba a su hermano cuando por accidente se desprendía el hacha y pegaba en la cabeza cuando estaban cortando leña. Para tales desafortunados, el Eterno amorosamente proveyó las ciudades de refugio, donde el que derramaba sangre por accidente podía hallar asilo y protección del vengador de la sangre. Si quería estar a salvo, el perpetrador de este crimen involuntario debía permanecer en la ciudad de refugio sin abandonar sus límites hasta la muerte del Cohen Hagadol. Cuando se huía a la ciudad de refugio,
El sentimiento interior más importante que se debía desarrollar es que se había brindado luz y sabiduría infinita como regalo inmerecido. Gracia. Con la muerte del sumo sacerdote, la deuda del asesino quedaba paga. Después de la muerte del sumo sacerdote, ya podía ser libre esa persona de nuevo. En la siguiente diapositiva podemos leer: la deuda del asesino sin intención ha sido pagada por medio de la muerte de un sustituto, un sumo sacerdote. Esto no es otra cosa que la figura y la obra de Yeshua Mashiach. Si para que el homicida pudiera correr a buscar refugio, el camino debería estar sin obstáculos, bien señalados para que el homicida hallara vida en lugar de muerte, Yeshua dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ese es el camino para que nosotros, por cualquier pecado, ya no solo por homicidio, sino por cualquier pecado, porque solo hablar mal del prójimo, la palabra dice que estamos siendo como homicidas, podemos correr por ese camino a ese refugio. No hay pecado tan grande que el Eterno no nos pueda perdonar. En la siguiente diapositiva podemos leer lo que está escrito en el libro de Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto en la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira ni para siempre, porque se complace en la misericordia. Recuerde, Yeshua es nuestro Cohen Hagadol, nuestro sumo sacerdote, el mediador de un mejor pacto. Por medio de su muerte, el pecador sin intención recibe vida. Pero les digo, aún el pecador que hizo pecado intencionalmente, porque el Eterno tiene misericordia, nos permitió volver del exilio y nos expió el pecado. Qué hermosa figura de nuestro mediador, Yeshua, nuestro Mesías. Todos nosotros éramos pecadores, todos fuimos destituidos de la gloria del Eterno, dice la palabra. Pero Yeshua tenía que morir a nuestro favor de tal manera que podamos recibir vida, de modo que no viviríamos más en el exilio de su presencia. El Salmo 32 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Hashem, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aquí podemos ver en la siguiente diapositiva. Nadie tenía que viajar más de 50 kilómetros para salir a llegar a una ciudad de refugio. Los levitas se aseguraban de mantener en buen estado y bien señalados los caminos que debían conducir a las ciudades de refugio. Y en esta siguiente diapositiva podemos mirar cómo estaban situadas estas ciudades de refugio. Los levitas fueron distribuidos en 48 ciudades repartidas entre todas las tribus de Israel, como ya lo habíamos hablado, y esto aseguraba que todos los israelitas serían instruidos por los levitas que habitaban en medio de ellos. Fueron puestos para ser ejemplos de fidelidad y santidad. Ellos inculcaban al pueblo los valores religiosos y el conocimiento de la verdad del Eterno. Por eso es lo importante de saber que nosotros tenemos también esa responsabilidad, porque somos sacerdotes. El Eterno nos hizo sacerdotes. El Eterno nos lavó, nos purificó. Por eso esta paracha, aunque pareciese que tienen varios temas, todo es concordante. Por eso es que le amamos, le prometemos, le entregamos. Por eso es que Él tiene misericordia y nos permite refugiarnos en Él, aun cuando nosotros mismos creamos que no merecemos ese perdón tan grande, que no merecíamos que el Eterno muriera para que fuésemos salvos. Que no se nos olvide. Chava Chalón, hermanos. Hasa, hasa. Beni hase. Israel, ya Azrael.
Esre yehiyu ya azayro lo khiviyo yimar khazak Oy 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 nashi yir biyacha Oy 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 khazak Oy 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 nashi yir biyacha Oy 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 khazak 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 Denis khazak 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 Denis khazak 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 Oy 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 the beats go yellow yo 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 khazak Oy oy the beats go yellow yo 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 khazak 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 Denis khazak 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 Denis khazak 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 Oy 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 the beats go yellow yo 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 khazak Oy oy the beats go yellow yo 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 khazak Esre yehu ya azoyro lo khiviyo yimar khazak Esre yehu ya zoyro lo khiviyo yimar khazak Ay 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 nashi yir biyacha Oy 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 khazak Ay 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 nashi yir biyacha Oy 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 khazak 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 Denis khazak 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 Denis khazak 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 Oy 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 the beats go yellow yo 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 khazak Oy oy the beats go yellow yo 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 khazak 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 Denis khazak 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 Denis khazak 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 Oy 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 the beats go yellow yo 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 khazak Oy oy the beats go yellow yo 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 khazak 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 Denis khazak 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 Denis khazak 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 Oy 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 the beats go yellow yo 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 khazak Oy oy the beats go yellow yo 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 khazak Oy ay 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 nashi yir biyacha Oy 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 khazak Ay 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 nashi yir biyacha Oy 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 khazak Denis khazak 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 Denis khazak 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 Oy 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 the beats go yellow yo 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 khazak Oy oy the beats go yellow yo 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 khazak Etzraim ir la machazigim va vetomecha meuzar derache noam vechol vedivotecha shalom Ashivenu Hashem Elecha Benashuva Hadish Chadesh Amenu
Hadejamenu kekedim. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torá. No la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días como en el pasado.